Bien, seguimos, hermanos. Vamos a seguir, valga la redundancia, con el tema que nos trae estos últimos domingos, que es, como todos sabéis, decirlo a coro conmigo, David y Betsabé. Muy bien. Y vamos a esta parte que es la quinta, es decir, el vídeo número 5, y seguimos avanzando en todo este proceso malicioso, lamentablemente hay que decirlo, de David, ¿no? Como David iba de mal en peor cada vez, abundando en el pecado, hasta un culmen, hasta que ya no podía pecar más porque ya no había más motivos para pecar, si no hubiera continuado, ¿eh? Es terrible, pero vamos a ver sobre eso, no va a ser muy largo hoy. Entonces, estamos leyendo en 2 Samuel 11, del 18 al 27, y yo me gustaría leer un poquito antes para entrar en el contexto, porque si no, no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y sabemos que Urías fue llamado por David, a través de Joab, el general, a Jerusalén, y sabemos que David estuvo porfiando con Urías para que hiciera un acto matrimonial para zafarse de su adulterio, del resultado del mismo, que ya sabéis, de que Betsabé había quedado preñada, y ahí está David porfiando con Urías, y Urías no se entera de nada, no es consciente de lo que está pasando, normal, porque voy a tener un poquito más de pesquis, ¿no? Pero no lo tuvo, y David ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer con Urías en ese sentido. Y entonces, pues la solución, por decirlo así, suya, es ir a la tremenda. Y lo que quiere es que Urías fenezca. Fenecer significa morir. Ya está. Entonces, por mano del propio Urías, le lleva una carta a Joab, diciéndole, en la carta decía, que Joab lo tenía que poner en lo más duro de la batalla, con los valientes, dice, es decir, con los que normalmente morían. Ya hemos dicho, pero lo repetimos aquí, no entendemos la maldad esta maldad tan suma. Es algo indescriptible, es algo que no podemos entender, ¿no? De un hombre, y menos de un hombre como David, ¿no? Pero bueno, ya hemos dado las razones a lo largo de estos vídeos, no hace falta que abundemos en ello, y seguimos en la cuestión. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 16, dice, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo, que es lo que David quería, y hizo todos los esfuerzos para que eso ocurriera. Bueno, a partir de ahí, en el versículo 18 leemos, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Bueno, esto era un procedimiento normal. Cuando hay una guerra o cuando hay cualquier conflicto, pues los jefes o el jefe que está ahí in situ peleando, atendiendo la pelea, que es Joab en este caso, reporta a la autoridad competente y dice cómo están yendo las cosas, ni más ni menos. Bueno, pues no es nada extraordinario esto. Y esto es lo que vemos aquí. Envió Joab, hizo saber, no fue Joab, envió a alguien con el mensaje. Bien, esto es la costumbre. El general informa al rey del proceso de la guerra en su parte habitual a través de sus mensajeros. Ahora vamos a ver acerca de la astucia de Joab, porque es otro personaje importante en esta historia, al menos en este momento, Joab. Joab era un hombre con mucho poder, era mano derecha en ese momento, era mano derecha de David, era el encargado de llevar a buen término la guerra, era general de generales, por entendernos, David era el rey, y Joab era el encargado de que las cosas se hicieran bien, ¿no? Y tenemos que entender que un personaje como Joab, aparte de ser una persona muy preparada en todos los sentidos, tenía que tener cierta malicia. Porque combatir en una guerra requiere de todo y nada bueno, o poco bueno. Así son las guerras, normalmente es así. Y Joab vemos que era una persona astuta, era una persona muy astuta, y lo vemos a lo largo del proceso escritural, ¿no? Cuando se menciona a Joab. Y en este caso lo vemos también. Así que leemos los versículos 19 al 21 y veremos que esto es así. Dice, y mandó al mensajero, se entiende Joab, diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, fíjate cómo le conocía, y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir?
¿no sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Déjame hacer un inciso aquí. Te das cuenta que Joab sabía perfectamente cuál era la cantinela de David, porque siempre David repetía lo mismo. ¿Por qué repetía David siempre lo mismo? Pues porque era un proceso aprendido. Era un proceso aprendido por parte de David. David sabía lo que tenía que decir, lo decía siempre, porque cuando tú dices una verdad, sea que sea una mentira o sea que sea una verdad, si lo dices muchas veces, se convierte en una realidad. Normalmente es así. En este caso no es que fuera una mentira, era verdad. Toda esta historia que está contando aquí David, o que Joab dijo que iba a contar David, fue verdad, fue algo que sucedió históricamente, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, cuando te diga todo esto, que ya sé que lo va a decir, porque es lo que suele decir David, es lo que siempre dice, sé que lo va a decir, entonces, interesante, tú le dirás, ¡ay, Joab, qué astuto era! Ya estaba preparando el camino. Él ya sabía lo que tenía que decir. Le daba instrucciones al mensajero para que dijera esto que le está diciendo justamente para que David le contestara y respondiera lo que Joab quería oír. ¿Me estás entendiendo? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Es decir, Joab sabía que David quería escuchar esto último. Lo único que lo prepara de manera que suene no demasiado difícil, no demasiado complicado, no demasiado enrevesado, no demasiado duro, o ponle adjetivos ahí. Y cuando te diga todo esto, entonces será el momento psicológico para decirle lo que él quiere escuchar. Y vamos a ver, porque eso ocurrió así. Y es increíble cómo responde David. Y no es bueno. Acerca de la astucia de Joab, ¿no? Joab parecía conocer muy bien a David, su proceder, su modo de reaccionar, sabía que lo normal y común para David era tomarse muy en serio la batalla, todas estas cosas que he dicho antes, dar sus serias amonestaciones. David tomaba muy en serio las lecciones del pasado en materia de guerra, esto no lo he dicho, pero lo estamos viendo ahora. O sea, David era un combatiente, él era un guerrero, era un soldado, era músico también, qué curioso, o sea, se pueden ser las dos cosas, David era así. Y muchas más cosas, era rey. O sea, pero en primer lugar, era un guerrero. Es curioso David, ¿no? Porque David era el séptimo de una familia de Isaí, ¿no? Y el más jovencito, el rubito, el delicadito, el que menospreciado. Pero ahí estaba en el campo peleándose con leones, peleándose con un oso también. Y Dios le daba la fuerza para vencer. O sea, David no era lo que aparentaba ser. Eso lo digo en positivo. David aparentaba ser una persona débil, joven, con que era rubio, seguramente de ojos azules. No era como el común denominador de la gente de aquel tiempo, en aquel lugar, que eran más bien morenos, ojos marrones normalmente. Él era rubio, una excepción, seguramente menospreciado. Bueno, sus hermanos le menospreciaban, eso lo sabemos, ¿no? Pero él no era lo que aparentaba ser. Él era un guerrero. Él era una persona de guerra, preparada por Dios desde el principio, con los animales salvajes. Luego sabéis la historia con Goliat. Goliat se rió de él. Pero, ¿esto qué es? ¿Me envías un perro? Pues mira, a los pocos segundos, el perro muerto era Goliat. Y David tenía su cabeza en la mano. Así que, hermanos, aquí hay una lección muy clara. No todo es lo que parece ser. No te menosprecies, porque quizás te veas en el espejo y digas, qué poca cosa soy. No, el aspecto no define nada. Lo importante es cómo tú entiendas que tú eres delante de Dios. Eso es lo que tiene que definir tu vida. Como tú entiendes que Dios te ve, no como tú te ves, ni los demás siquiera, eso no vale para mucho. Es como Dios te ve. Y si tú puedes entender como Dios te ve, eso es lo que vale. Amén. Sea que seas bajito, o alto, o rubio, o moreno,
Si eres mujer, pues ya sabes, lo mismo. No, o lo que sea. Es como Dios te ve. Y esa es la meta en esta vida, que entendamos como Dios nos ve. Amén. Ahora, David entendía como Dios le veía. Esto es lo paradigmático, ¿no? Que él entendía cómo Dios le veía y, sin embargo, y a pesar de eso, acabó cayendo como caía. Otra lección para nosotros. El saber cómo Dios nos ve y el entender cómo Dios nos ve no es garantía de nada. Tenemos que seguir cuidándonos. Quiero decir, uno puede llegar a entender que Dios le ama mucho, que es especial para Dios, porque eso es lo que somos cada uno de nosotros. ¿Amén? Di amén a eso. Amén. Porque somos los que somos hijos. Y Dios nos escogió a tal efecto. Pero eso no significa que estamos ya vacunados contra el pecado, contra la tentación. Más que contra el pecado, contra la tentación. Amén. Así que ahí donde pensemos que somos fuertes, tengamos humildad. Bueno, David no la tuvo, ¿eh? Y David cayó y como cayó. Y volviendo a Joab, ¿no? Pues, bueno, David, lo que tenía Joab en la mente, y en cuanto a cómo era David, que tomaba muy en serio las lecciones del pasado en materia de guerra, para no repetir los mismos errores. ¿Y esto es malo o es bueno? Esto es bueno. No hay que agarrarse a eso como una piedra angular. ¿Por qué no? Porque las cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero es un buen punto de partida. La experiencia es un buen punto de partida. ¿Amén? Y David la tenía, pero no le sirvió de mucho en esos momentos. Bueno, pues Joab esperaba que David, como era su costumbre, se enojara por el modo en que Joab y los suyos peleaban contra el enemigo. Por eso parece que encontró un buen motivo para protegerse del vendaval, esta es la otra razón, dándole la noticia esperada de la muerte de Urías. O sea que aquí hay dos cosas. Por un lado, Joab pretendía lo que acabo de leer. Me va a caer rayos y centellas. Así que le voy a dar una buena noticia, y es que Urías ha muerto. Y la segunda va en relación con la primera. Él sabía que David quería que Urías muriera. Pero Joab no era ningún tonto. Y seguramente Joab ya sabía lo que había pasado. Porque las cosas de palacio, el radio Macuto, ¿verdad?, que decíamos en la mili, eso corre. No lo dice la palabra, pero lo podemos imaginar, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué testimonio tan absolutamente horrendo por parte de David, ¿no? Entonces, el mensajero le explicó todo a David, de parte de Joab, con todo detalle, tal y como Joab le instruyera. Y eso lo vemos, versículos 22 al 24. Fue el mensajero llegando con todo a David todo aquello que Joab le había enviado, todo. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Tenemos que entender que el mensajero primero le diría todo lo que Joab le dijo que tenía que decir y luego esto otro. Porque claro, tenía que haber una correlación de los hechos y una consecución final. La consecución final la vemos aquí. Y tu siervo Urías ha muerto. Y seguramente el mensajero, que no sabía nada, lo más probable es que iba a pensar: uy, cuando yo diga eso, la que me va a caer. Porque David quería mucho a Urías. Y el mensajero, seguramente, los mensajeros siempre tiemblan, Porque la ira de los que reciben la noticia la pagan contra los mensajeros. No contra el mensaje, sino contra el que tienen delante. Normalmente pasa así, ¿no? En el mundo, quiero decir. En la iglesia no debe pasar, pero en el mundo sí pasa. Y él estaría temblando. Madre mía, cuando yo le diga... Bueno, madre mía no dijo otra expresión. Claro. Cuando yo le diga que Urías ha muerto, la que me va a caer. Y para su asombro, no pasó nada de todo eso, sino todo lo contrario. David habló suavemente. Estaba contento David. David escuchó lo que quería escuchar. Urías ya no está. Impresionante, ¿verdad? Por eso escribo: miserablemente esto último es lo que el perverso David deseaba oír.
perverso, en esos momentos perverso. Sí, las cosas hay que decirlas por su nombre. Amén. En otros momentos vemos en la Escritura a David como un hombre de Dios, temeroso de Dios. Uy, qué mal le voy a caer a David cuando yo lo vea. Uf. Sí, pues, hombre, chico, tienes que haber hablado un poquito mejor de mí, ¿no? No, lo mismo que no va a pasar eso, pero es lo que digo. Vemos en tantos lugares en la Escritura a un David santo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo todo lo contrario. Y veremos por qué es eso así. Y veremos cuál es la lección de Dios para nosotros, pero no me quiero adelantar, porque hay una lección en todo esto. 2, la respuesta hipócrita de David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Tú tranqui, no pasa nada. Porque la espada consume. Ahora aquí, o ahora uno, ahora otro, esto es castellano antiguo. Ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Le dice al mensajero, y tú aliéntate. Y una milonga todo esto. ¿Entiendes lo que significa una milonga? Un cuento. O sea, ¿pero qué? A ver, David, reconócelo. Tú estás muy contento por dentro. Tú estás muy contento por dentro al escuchar eso de Urías, que está muerto. Ahora, claro, tú no puedes decir, ¡qué bien! Ya está Urías fuera. ¿Qué va a pensar el mensajero? Y los demás que están ahí escuchando, seguramente habría más gente. No, me tengo que calmar, me tengo que contener. Mi alegría la tengo que contener. No se me puede ver contento al escuchar esto. Pues no sé qué decir. Bueno, diré lo de siempre, lo que se dice. Y ya está, y quedaré bien. Además, quedaré bien con el mensajero. Y tú aliéntate. Y el mensajero lo escucha y dice, vale. Si no me conoces de nada, pero bueno, gracias. ¿Te das cuenta? No sé, hay que saber leer entre líneas, hermanos. ¿Me explico? Hay que saber leer entre líneas. David, en ese momento dio una respuesta totalmente hipócrita. No es lo que estaba sintiendo. Es lo que sabía lo que tenía que decir, incluso exagerándolo. ¿Me sigues? A punto, insisto, de decirle al mensajero, y tú, quien seas, aliéntate. ¿No? Y el mensajero se quedó así, asombrado. Jolín. Pues muchas gracias, rey David. Y como tengo escrito, ¿no? Se ve el alivio por parte de David al enterarse de la muerte de su fiel soldado Urías, pero no demasiado. El problema estaba resuelto, seguramente pensó. Es evidente la gran hipocresía que David manifestó, añadiendo pecado al pecado, porque esa es la cuestión. Pecado al pecado, al pecado, al pecado. Insistimos y volvemos a insistir, hermanos, tomad nota, tomemos nota. Cuando pecamos, si no arreglamos esto, va a haber más pecado, que va a acompañar a este primero. Y luego más pecado que va a acompañar al segundo y al primero. Y luego más pecado que acompañará a los otros dos, que ya serán tres, y así sucesivamente. Y va a ocurrir que nuestra conciencia se va a endurecer, se va a quemar. Eso también con los cristianos, ¿eh? Y muy posiblemente, y esto no se puede generalizar, pero sí se ha de decir, el que endurece así su corazón, llega un momento en que recibe un castigo de Dios fuerte. Porque Dios le está diciendo, con que tú, estoy hablando de los cristianos, con que tú no has querido ser sensible a la voz de mi espíritu, yo te haré ser sensible a la voz del castigo. Y con que no has querido aprender por las buenas, pues vas a tener que aprender por las malas, porque aprender vas a aprender. Te costará más o menos, eres mi hijo, pero yo te voy a disciplinar. Y el máximo de esos castigos es lo que la Biblia habla del castigo de muerte, que es cuando Dios se lleva a un cristiano antes de tiempo. No va al infierno, va al cielo, porque sus pecados han sido perdonados, pero va a entrar en el cielo así como aquel que pasa por fuego, como dice la palabra en 1 Corintios 3. A ver, no quiero asustar a nadie. ¿Os asusto, hermanos? ¿Os estoy asustando? No se trata de asustar en la carne, se trata de tener temor de Dios.
¿Ves la diferencia? Hay predicadores que asustan en la carne y ponen cantidad de culpa en la gente. Yo no quiero hacer eso. Y si lo hago, lo siento, no lo quiero hacer. Lo que quiero, lo que entiendo de parte de Dios, lo que yo quiero da igual. Lo que entiendo de parte de Dios es que es menester un mensaje que transmita temor de Dios. Porque el temor de Dios sí libra del pecado y de sus consecuencias. Amén. El temor de Dios es para vida. La culpa es para muerte. No va a ningún sitio bueno. Culpa no tenemos, porque el Señor murió por nosotros. Pero vivamos conforme a eso. Y si alguna vez caemos, no vayamos al segundo pecado. Quedémonos en el primero y arreglémoslo. ¿Me seguís? Bueno, ahí tenemos, David, ya insisto, David era un creyente de otra dispensación diferente. Lo vengo diciendo por aquellos que a lo mejor ven este vídeo y no han visto los anteriores. No podemos comparar a David como creyente con uno de nosotros como creyente de esta dispensación. Somos diferentes creyentes. O él era diferente creyente a como somos nosotros ahora. Él ahora sí está en el cielo, pero tuvo que pasar por el seno de Abraham. No fue directamente al cielo. Nadie iba directamente al cielo. Nadie. Alguna excepción. Pero normalmente no era así. Cristo tuvo que ir y rescatarlos, porque tenía que dar Cristo su vida por los que luego se llevaría al cielo. Primero iban al paraíso. El paraíso no es el cielo. El cielo es mucho más que un paraíso. El paraíso, cuando el Señor lo dice en la cruz, al ladrón en la cruz, se estaba refiriendo al seno de Abraham. Que parece ser, porque la Biblia lo dice, ya no es un lugar idílico, dentro de la tierra. No sabemos cómo ni de qué manera, físicamente yo no sé cómo explicar eso, no se puede. Por eso dice la palabra que no hay explicación para lo que hay dentro de la tierra y lo que hay arriba en los cielos. Ya está, no hay. Dios tiene las cosas vetadas porque Dios es Dios, ¿vale? Entonces ese lugar idílico era el seno de Abraham. Y David fue ahí con Abraham, con todos, con los patriarcas, con inmensa cantidad de creyentes de la antigua dispensación, esperando a que Cristo bajara después de dar su vida en la cruz, para llevárselos y luego así al cielo. ¿Vale? Bueno, esta explicación la doy, ya la sabéis, algunos no sé, la inmensa mayoría de vosotros sí la sabéis, pero ahí seguramente hay gente, por amor a los hermanos que se están incorporando, pues que pueda entender un poquito más. Hermanos que estáis viendo el vídeo, si queréis saber un poco más, id al primer vídeo, que ahí lo explico con mayor detalle. Bien, seguimos. Le dice a Joab, a través del mensajero, le dice a Joab que no tenga pesar por la muerte, sobre todo la de Urías. Y la razón, que un poco hipócrita, ¿no? No te preocupes por Urías. No te preocupes. La espada, ora aquí o ora allá, mata a este y mata al otro, no pasa nada. Tú tranquilo, no tengas pesar. ¿Me ves a mí con pesar por Urías? Es como si David estuviera diciendo, ¿no? ¿Me ves a mí con pesar por Urías? ¿A que no? Pues toma mi ejemplo. Rematadamente hipócrita y cínico, ¿no? Eso es cinismo puro y duro, ¿no? Todos sabemos porque estaba contento de que Urías se hubiera muerto. Pero el mensajero no sabía nada, Joab seguramente sí. Ya lo dije antes. Pero dar la excusa esta de que la espada mata aquí y la espada mata allá, y porque déjate estar de milongas. Déjate estar de todas estas cosas, porque ya que pecas, peca con más decencia. David, ya que pecas, peca con un poquito más de nobleza. Algo así como, ha muerto Urías, y quédate quieto y callado. El que calla pasa por sabio. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? No con ese rollo, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Si no sé qué, si no sé cuánto. Cuando tú lo que querías era justamente eso. Que Urías muriera para tú quedarte con Betsabé. Malvado. Malvado. Bueno, y me quedo corto. Qué malicia, qué maldad puede el hombre, el ser humano, llegar a tener y a mostrar y a demostrar. Porque no solamente David, Yo voy a hablar de esto antes de acabar. Hoy, para que aprendamos. Subrepticiamente, es decir, por lo bajini, subrepticiamente además le viene a decir a Joab que se olvide del asunto. Como que ya es agua pasada. Vale, ya consiguió lo que quería. Ya, Urías, muy bien, ya está. Ya déjate de Urías, ya no existe Urías. ¿Vale?
Ahora ya hemos acabado, ya se ha acabado el capítulo. Ahora pasemos a otra cosa. A ver cómo la guerra. A ver. Por eso le dice que se centre en el ataque contra la ciudad. Y le pide al mensajero que le aliente a ello y también le dice al mensajero que se aliente, porque es lo que dice. David hace un alarde de buenismo que no es más que hipocresía, ¿no? Otra vez un pecado lleva a otro, eso es lo que he dicho. Antes lo he dicho. Un poquito más. David y Betsabé se unen. Versículos 26 y 27. Oyendo a la mujer de Urías, que es Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Bueno, buena mujer, hace duelo, qué bien. Es que yo es que alucino. Cuando ocurren estas cosas, yo no sé dónde meterme. Y leo esto y me indigno. ¿No te indignas, hermanos? Escucha, un cristiano que no se indigna con el pecado, que no se indigna, tenía que hacérselo mirar. Si tú no te indignas con lo que está pasando hoy en día, es que necesitas indignarte. Va, lo voy a dejar ahí. Y llorar, porque es terrible. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Claro, es lo que quería. Y fue ella su mujer. Claro, lo que quería. Y le dio a luz un hijo. Ese hijo llegó a nacer. Vale, hasta aquí sabemos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hombre, claro. Y gracias a Dios que está escrito. Pero es que si no hubiera estado escrito eso, de todos modos, hubiésemos llegado a la misma conclusión, ¿verdad? Pero menos mal que está escrito, si no algunos listillos dirían, ay, qué bien, mira, si David lo hizo yo también. Oye, claro, palabra de Dios. Pero no, ya, a ver, es broma, pero no es broma, no. Es que muchos se agarran a la Biblia y leen cualquier testimonio y dicen, con que está en la Biblia, pues eso se puede hacer. Hombre, no, ¿ves? Eso es un testimonio, está en la Biblia y tú no lo tienes que hacer. Ni yo tampoco. No lo tenemos que hacer. Es una historia que nos cuentan justamente para que no hagamos nada similar y para que sepamos otras cosas. Pero de todos modos, para que no haya ninguna duda al respecto, pues la coletilla final nos viene muy bien. Y fue esto desagradable ante los ojos de Dios. Bueno, dice que hizo duelo. El duelo dura una semana. Ahí tenéis las citas bíblicas. Probablemente Betsabé nada sabía de todo lo que David había hecho. Si lo hubiera sabido, dudamos que él hubiera querido ser su mujer. A ver, vamos a darle el beneficio de la duda. No lo sabemos, pero a ver, que ella es una mujer muy perversa, ¿no? Vamos a decir que ella no sabía nada de los tejemanejes de David. Ahora, era un poquito ingenua también la mujer, claro. ¿Estaba David rodeado de ingenuos? Urías ingenuo, Joab no. Su mujer, la de Urías, muy ingenua, ¿o no? Vaya, resulta que estoy casada con Urías. Urías viene, porque se enteró, de alguna manera se enteraría, que no se acostó con ella, podía haberlo hecho, no lo hizo, ya sabéis la historia. De repente David le dice que se vaya al campo de batalla y muere. Ah, normal. Normal. Ya está. Normal. ¿Cómo que normal? Normal nada. Pero, Betsabé, ¿no te das cuenta de que aquí ha pasado algo? ¿Me estáis siguiendo? Ahí ha pasado algo. ¿Cómo es posible que Urías haya venido, no haya estado contigo y hayas entendido que David le mandó al campo de batalla y al segundo muere? ¿Es esto no? Y luego te pide que vayas a vivir con él. ¿No te das cuenta? Como mínimo, Betsabé era muy ingenua. Una mujer con un poquito de inteligencia hubiera dicho, esto no me huele nada bien. ¿Me entiendes? Hay que ir captando, hermanos, cuál es el carácter de las personas, para no hacer o sí hacer dependiendo cómo sean las cosas. Por la defunción de su marido, Betsabé había quedado libre y ya podía ser la mujer de David, claro. Pero eso sí, como todo el proceso fue absolutamente horrible para Dios. La frase literal es, fue malo a los ojos de Jehová. Fue malo. Malo significa de lo peor, normal.
El Señor es justo, es santo, nunca jamás dará por bueno lo que es malo, y David hizo lo que era malo. Así que si vemos el ejemplo de un gran santo de nuestros días, no sé quién, Federicus, San Federicus, que es un santo, pero de verdad, o sea, una persona recta, que ama al Señor, todo lo que tú quieras. Y de repente nos enteramos que el Federicus Federici, ha pecado hasta más allá y aún no se ve de tan lejos. No le podemos tener por un buen hermano, ¿me entiendes? No podemos decir, bueno, con que ha sido un santo, un hombre de Dios hasta ahora, a partir de ahora no pasa nada, porque todos caemos. No. Las cosas hay que admitirlas como son. Que pueda haber una restauración de ese varón, o mujer, depende de cómo se llame, sea Federica entonces. Si hay una restauración, genial. Pero ¿y si no la hubiere? O sea, que en cada proceso de vida tenemos que ser justos. Pero ya no hacia terceros. Piensa que tú eres Federico o Federica. Que tú seas justo contigo mismo. ¿Me estás siguiendo? Con eso no intento traerte ningún tipo de culpabilidad. Lo que intento es decirte es que cada uno de nosotros tenemos que vernos delante del Señor como realmente estamos. Sin añadiduras. Ni para más, porque hay también el otro lado. Hay cristianos que van siempre echados por el suelo. Es que yo soy muy malo. Soy un pecador. Le digo a Dios que le voy a obedecer y luego acabo haciendo todo lo contrario. Soy un desastre. No sé, mira, esto no es humildad, esto es que te has ido al otro lado. O sea, ten un poquito de coherencia. Si tú eres cristiano y amas a Dios, claro que caerás en esto, en aquello. Nadie pide ni espera que seas perfecto, no hay nadie perfecto. Pero tú eres del Señor, ¿vale? Y luego está el otro extremo, esos cristianos que parece que son maravillosos, fantásticos, nunca hacen nada mal, vamos, son santos sin alas, porque claro, ¿no? Pero casi flotan, ¿no? Bueno, hermanos, un poquito de coherencia, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿amén? ¿Me entiendes? Una cosa no tienes que permitir, hermano, déjame decírtelo, no permitas que la culpabilidad entre en tu vida. ¿Me sigues? Si has caído, levántate y pide perdón al Señor y restaura lo que tengas que restaurar. Que haya consecuencias, ya de disciplinas, ya de lo que sea, lo que tenga que ser, pero eso no es culpabilidad. Eso es para ayuda a enmendarte. Porque para el cristiano ya no hay culpa. ¿Amén? Te levantas y sigues el camino, que bastante camino tenemos todavía. Y con toda la alegría del Señor, y con toda la fortaleza del Señor, y con todas las fuerzas del Señor, y sigues. Y no permitas, hermano, que la culpa entre en tu vida. Insisto en eso. Porque eso es horroroso. Eso es religiosidad. Eso no es de Dios. Eso, escúchame bien, no es de Dios. El Señor nos ha librado de toda culpa. Amén. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Con eso no estamos diciendo que ya el pecado ya no pasa nada, no. Sí pasa, y las tentaciones hay que pelear contra ellas, y si uno cae, pues se vuelve a levantar. Y restaura su situación delante del Señor. O le pide al Señor que la restaure. Lo que restaura es el Señor, no tú, claro, ni yo. Y seguimos. Amén. Bueno, esto era importante decirlo, pero sigo. La lección a aprender aquí, que es la que quería decir antes, es el mostrarnos que malo puede llegar a ser el hombre, no solo David, cuando Dios le deja que abunde en esa su maldad. Cuando Dios le deja, porque aquí ves una cosa clarísima, hermano, que Dios permitió a David que siguiera pecando. Es que pasó así, que Dios apartó sus manos de David, y David no tenía ya un norte espiritual, y fue llevado por su carne. Y esto tiene un sentido, que es doble. Uno, posteriormente mostrarle a David que sin él, sin Dios, no hay nada que hacer. ¿Me seguís? David no podía ser justo sin Dios, y ahí se lo mostró Dios. Algo similar con Job, aunque no fue lo mismo, pero la historia de Job, la lección es un poco la misma. Porque Job al principio pensaba que era bastante bueno. Bueno, no soy tan malo. Bueno, a ver, si me comparo con los demás, soy impresionantemente santo, ¿no? ¿O no?
Iba así por la vida. Y Dios le tuvo que mostrar que no era, o sea, delante de Dios, nada de nada. Y tuvo que sufrirlo. Amén. Una lección similar es la que Dios le mostró a David. Y esta es la misma lección para nosotros. Ver que un hombre de Dios, porque lo era como David, llegó a pecar porque Dios se apartó un poco, justamente para que eso pasara, para que nosotros también podamos aprender al respecto. Por eso el Salmo 51, 11, ahí viene a colación. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque ahí ya estaba David avivado. Ahí ya sí había estado avivado, como veremos qué pasó. Y ahí es cuando ya David dice, ¿pero qué he hecho, Dios mío? Ahí se dio cuenta. Y entonces él exclama esto, ese salmo. Pero eso lo digo ahora para que entendamos que sin Dios no hay nada que hacer. Definitivamente Dios no echó a David, pero por el tiempo que él estuvo pecando sin parar, eso ocurrió, que es lo que he dicho antes. Esto, en términos teológicos, el ver cómo somos delante de Dios se llama depravación total. En términos teológicos, si lo quieres saber, se llama depravación total. Así es el hombre sin Dios. ¿Vale? El hombre solo, depravado totalmente. Por eso, por ver el mal ejemplo de un hombre de Dios, aunque del Antiguo Testamento, podemos entender la absoluta necesidad del trato del Espíritu Santo. Si no, acabaríamos igual que David, más o menos. No obstante, y a partir de ese momento será cuando Dios intervendrá de una manera directa, impactante, veremos que haciendo justicia a la vez que misericordia. Siempre Dios hace justicia para que pueda hacer, si quiere, misericordia. ¿Amén? Amén. Lo veremos la próxima vez. Dios os bendiga. Nos ponemos de pie.